Pues así las cosas en el Frente Amplio por México, con una velocidad inusitada, despegó, creció Xóchitl Gálvez y es ya antes de que concluyera, digamos, formalmente el proceso como se había anunciado el 3 de septiembre, es ya la virtual candidata presidencial porque ganó ya este proceso luego de que Beatriz Paredes ayer diera un paso al costado. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Muy buenas noches. Rogelio Garduño. Rogelio, ¿cómo te va? Un gusto, Manuel. Muy buenas noches, gracias. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Manuel, Luis Miguel, Rogelio, un buenas placer. Noches, gracias, muchas gracias a los tres. Jorge, pues estamos en agosto, está cerrando el mes de agosto y ya hay por lo menos una candidata presidencial. Mira, lo decíamos en días pasados y hoy estaba revisando mis archivos los primeros días de junio. Hablamos aquí del factor Xóchitl como una cosa que podía funcionar, no nos quedaba claro si sí o si no. Y bueno, han pasado un par de meses y el Frente tendrá todos los defectos que se le puedan poner, podrá haber cometido errores, Alito nos cae en el hígado a casi todos, pero han logrado algo que hace 2 meses nadie apostaba que se hubiera logrado. Tener 15 candidatos, 15 aspirantes, logran tener una candidatura de unidad, se apostó a que Beatriz hiciera el pataleo y se enojara, tampoco lo hizo. Xóchitl es una candidata natural, me parece, del Frente y bueno, le faltan muchas cosas todavía como candidata, pero me parece que ya está. Y la oposición, en serio, recordemos lo que platicábamos a principio de año, no veíamos ni remotamente posible que llegara unida siquiera. Sí. Y bueno, esos pasos lo han logrado, han llegado, ahí están, y por lo menos sí va a haber competencia, no sé cómo saldrán, falta mucho tiempo para el 2024, para junio del 24, 9 meses, pero sí hay competencia, sí hay una candidatura, me parece que es una muy buena noticia. Dos eran, digamos, las premisas básicas, ¿no? Mantener la unidad, por un lado, y elegir al más o a la más competitiva, y parece que las dos se estarían cumpliendo. Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Totalmente. Creo que estos días estamos hablando mucho del tramo final, los desaseos, pero creo que 1, 2 o 3 semanas eso va a ser solo una anécdota y nos quedamos con lo relevante que es la oposición se mantiene cohesionada y tiene un candidato, una candidata competitiva. Yo diría el gran reto, además de la unidad de los partidos que integran el Frente, es tener un puente, un diálogo con la ciudadanía organizada y no organizada, porque hay que recordar, los 3 partidos que integran el Frente, en algún sentido, no son atractivos para la ciudadanía. La ciudadanía, me refiero a los no partidistas, tienen que encontrar un vínculo directo con la candidata y no necesariamente a través del partido. Para mí es el reto. Sin duda, sí. Trascender, digamos, esas cúpulas de partido, porque hoy todavía veíamos esta reunión entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes con los dirigentes de los partidos del otro lado de la puerta. Rogelio. Pues bien, Manuel, como Jorge decía, y lo decía Luis Miguel, la realidad es que había un objetivo, tener un candidato. Un candidato opositor. Hace 2 meses el presidente invitaba a la oposición a que postularan a un candidato, a alguien que se vieran. Los mexicanos no teníamos a nadie. Iba a ser una elección como día de campo. Creo que ahora tenemos una candidata ciudadana que ciertamente se desmarca un tanto de los partidos, porque esta forma que se idea de tener este comité con los consejeros del INE, con estas participaciones ciudadanas, que le da fortaleza. Cierto es, no hay que eludirlo, que en el último tramo hay adelantar los tiempos, y es decir, los partidos políticos dame las encuestas anticipadamente, y una vez que las tengo es ir a la mesa el próximo domingo y pensar que estamos en un país convulso, en 22 estados donde Morena gobierna y donde iba a ser muy difícil establecer las mesas. Entonces, me parece que se ahorran esos temas, se ahorran ese posible choque con el partido gobernante y salen con la idea de tener una candidata de unidad y lo logran. Ahora es cómo restauran y cómo le dicen a la ciudadanía que este último tramo se puede suplir con algún otro apoyo ciudadano. Y creo que ese es el gran reto para sostener a Xóchitl Gálvez. Había 2.300.000 ciudadanos que podrían salir a votar el domingo 3. Se habla de que irán a las plazas, de que se harán actos locales y que finalmente habrá un acto en el Ángel para que la ciudadanía salga a apoyar a Xóchitl Gálvez. Y creo que eso sería bueno. Yo creo que para eso está la campaña, ¿no?
o sea, la campaña tiene que restaurar las heridas que puedan haber quedado, que además es lógico. Yo creo que no, yo creo que Beatriz podría ser, porque Beatriz, hay que reconocerlo, Beatriz Paredes, si nadie pensaba en Xóchitl hace 3 meses, en Beatriz Paredes ni remotamente, ni estaba en los nombres, y creo que ha hecho una precampaña muy buena Beatriz, y me parece que tiene que ser muy reconocible. Pero Beatriz tiene un sello, más sello del PRI no puede tener, por historia, simplemente, como hubiera ocurrido si Santiago Krill hubiera sido el candidato, como se veía hace 3, 4 meses, hubiera tenido un sello panista que hubiera sido muy difícil por eso Xóchitl... para quien no fuera panista votarlo. Xóchitl trasciende eso, y yo creo que deshacerse de los partidos no va a ser tan fácil, porque son los que tienen el dinero y las prerrogativas, ¿no? Y las posiciones, ¿no? Son los que van a palomear las candidaturas. Las candidaturas, después diputados, senadores, gobernadores, que ojalá, yo creo que eso es una tarea pendiente, los partidos asuman, mantengan este comité técnico y asuman que para las gobernaturas y por lo menos para los principales distritos de diputados y senadores tienen que utilizar el mismo método. Si se va a hacer, ya lo vivimos en el 18, una repartición de posiciones, a ver, a ti te toca aquí, el otro es tuyo, yo creo que no va a funcionar. Es no haber entendido nada. Me parece súper importante lo que dice Jorge, el gran reto es que haya candidatos competitivos en los otros estamentos, en los otros niveles. Si creen que con Xóchitl basta literalmente para mover un tren en donde vamos a tener 9 gubernaturas en juego, 8 alcaldías en la ciudad 16 alcaldías en la Ciudad de México, yo diría, Xóchitl es muy buena candidata, pero necesita ser acompañada por muy buenos candidatos para que podamos hablar de un frente competitivo. Es curioso, ¿no? Cómo encontrar esos equilibrios entre no acotarla, no quitarle, digamos, ese margen para que siga siendo lo que es y que no responda del otro lado únicamente a los partidos, pero que los partidos tengan estas estructuras y esta capacidad de movilizar para volverla competitiva. Eso va a depender mucho del equipo de campaña. Sí. Yo creo que una de las cosas que tiene que definir ahora Xóchitl es cuál va a ser su equipo de campaña, y recordemos las experiencias de Fox, estoy pensando, del propio Calderón en su momento. Arman un equipo de campaña un poco que trasciende en sus casos al gobierno, al partido, y logran tener unos equipos que se podrá estar de acuerdo con ellos o no, pero equipos relativamente de campaña competitivos. Creo que es el desafío que tiene Xóchitl. Y me parece que el tema es introducir el elemento ciudadano, porque los partidos políticos, cierto, Jorge, coincido, son elementos fundamentales, las estructuras para llevar una campaña, es indudable, pero la marca PRI, la marca PRD son marcas muy desgastadas. El panismo creo que se logró mantener, entonces el tener candidatos ciudadanos atractivos que puedan desafiar a esa, digamos, polarización que tenemos los mexicanos y decir, no, queremos volver a hacer una cuestión, ese es el reto. Me parece que ese es el punto. De aquí al domingo no pasa nada, pero debemos dejar zanjado los mexicanos que vamos a tener 2 candidatas. Una candidata que naturalmente es oficialista y una candidata que debe tener un sello ciudadano. ¿Ya ves candidata Claudia Sheinbaum? Bueno, es que es ineludible. ¿Sí? Sí, indiscutible. Eso desde hace 2 años. Me parece que este proceso ha sido solo para legitimarla. Se está viendo cómo se está viniendo todo el presupuesto, toda la fuerza gubernamental con ella, ¿no? El propio Marcelo Ebrard todos los días se queja, dice, señala, etcétera. 2 mujeres en la boleta, por lo menos. Más que va a ser Movimiento Ciudadano. A ver, la gran paradoja de estos últimos días es el único partido que no está en proceso de escoger, en la recta final de escoger candidato, es el que se quebró. Ya se partió. Sí. El partido más partido es Movimiento Ciudadano. Es el que no ni siquiera ha empezado el proceso formal de escoger candidato. Yo creo que es una competencia entre 2 y va a ser un referéndum. ¿Queremos continuidad de lo que vivimos este sexenio o cambio? Creo que en ese sentido Sheinbaum es la mejor candidata para expresar este afán de continuidad de Morena, del mismo modo que Xóchitl representa mucho mejor
un cambio que no implique nostalgia. O sea, digamos, sí van, ambas candidatas sí podrían ir a la base, a conectar con ese electorado, cada quien con su segmento, pero ir a ese electorado. Yo creo que es evidente. Marcelo tiene otras características, no veo a Marcelo rompiendo. Yo creo que el gran error de Movimiento Ciudadano es aguantar hasta ahora a ver si rompía Ebrard y se podía llevar un candidato. Eso no lo veo, yo lo veo medio imposible que ocurra ya a esta altura, ¿no? Sería un costo político para Ebrard demasiado alto. Y bueno, como tú dices, Movimiento Ciudadano, creo que Dante Delgado, que es un hombre muy inteligente, un buen estratega, se equivocó en la estrategia en esta ocasión. Al irse Alfaro se lleva más del 50% de los votos de Movimiento Ciudadano, o los tiene para ofrecerlos al mejor postor. Samuel García, yo creo que va a repetir la experiencia del Bronco, lo vamos a ver como el Bronco 2, y Luis Donaldo Colosio, que sí, Colosio Riojas, que sí tendría, por el nombre, por lo que representa, tendría otras posibilidades. La información que yo tengo es que definitivamente no va a participar en eso. Entonces, el efecto Xóchitl tuvo también ese efecto, y vamos a una elección polarizada de dos mujeres, lo cual no deja de ser una muy buena noticia que el destino del país esté entre dos mujeres. Por lo menos le da, además de la polarización, le da un tono, porque además son mujeres muy diferentes. Ahora, ¿qué va a pasar? Claudia y Xóchitl no pueden ser más diferentes. Sí, son muy distintas y se presta para un buen contraste. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque estamos, insisto, en agosto, estamos cerrando el mes de agosto, ya hay candidata del Frente, en unos días, el 6 de septiembre, habrá candidata o candidato en la 4T, y luego ¿qué va a pasar? Porque el proceso electoral todavía arranca en unos meses más. Arrancó hace 2 años. Pero ya hay candidatos. Ya con candidatos. ¿Qué va a pasar? Vamos a vivir así. El proceso interno campaña comienza en noviembre y el registro de candidatos es hasta marzo. ¿No? Entonces, cuando no el registro, ¿qué van a hacer? candidatos oficiales, no es hasta Pero van a marzo. seguir con esta efervescencia y estos recorridos y estas giras y estos eventos tantos meses, de aquí a marzo, y luego en marzo otra vez, digamos, la segunda tanda. Empieza por preguntarte cómo lo financias. Sí. A mí me parece que sí. ¿Y qué tanto interés despiertas, no? ¿Qué tanto aburres? Que si vamos a tener el movimiento electoral político de aquí hasta la elección de julio, porque ya lo vimos, esto que tenemos ahora no lo hubiéramos pensado. Incluso los criterios del INE, del tribunal, de estas precampañas que no son precampañas, que son para posicionar a los coordinadores, luego la inscripción a finales de noviembre ya de las precandidaturas, y luego los periodos de impasse, y luego los 90 días de campañas. En todo ese tiempo los actores políticos van a estar haciendo giras, asambleas, el presidente en sus mañaneras va a estar posicionándose con un apoyo indiscutible. Pero a ver, lo vimos en la 4T, que observábamos todos los días que los discursos se repetían. Tú podías escuchar el del lunes y era igual al del miércoles e igual al del lunes de la siguiente semana, de Claudia Sheinbaum o de Marcelo Ebrard, que intentó ahí hacer un esfuerzo de propuestas, Adán Augusto López. No había demasiado nuevo que decir en 70 días de recorridos. Vamos a estar meses escuchando este disco rayado. Yo sí creo que hay un enorme reto. Es verdad que a los que nos importa la política nos importa muchísimo, pero también es verdad que hay una población que muy fácil se va a saturar, muy fácil se va a desencantar. A mí me preocupa además el tema del riesgo de violencia política. Campañas tan largas hacen más vulnerables a quienes participan en la campaña. No, y lo hacen más vulnerables porque además tienes muchos meses, lo habíamos platicado ya, tienes varios meses donde tampoco, no sé cómo lo harán o cómo, bueno, toda la ley aquí que es un poco vulnerable siempre también, pero no le puedes poner, se supone, seguridad a quienes no son todavía candidatos ni precandidatos legalmente. Entonces, algún mecanismo se tendrá que buscar para garantizarle tanto a Claudia, si es Claudia, como a Xóchitl, seguridad, no solamente cuando sean ya escritas, sino desde ahora, porque en los hechos ya funcionan como precandidatas. Me parece que es un gran tema. Y en el tema del debate, yo creo que hay un componente que quizás es diferente. Esta va a ser la elección más grande de la historia. Hay 9 gobernaturas, está en la Cámara de Diputados, los senadores. Entonces viene un ciclo solamente de aquí hasta fin de año de elecciones internas y demás, que si es bien utilizado tanto por Morena como con la oposición, puede generar interés,
si se aplican mecanismos similares a los que se aplicaron ahora para elegir las precandidaturas. Lo que no hemos tenido y vamos a tener es confrontación de dos, en su momento, precandidatas y candidatas. Eso no lo hemos tenido. Ahora se han cuidado muy bien por esos criterios electorales, porque hoy la elección, que no es elección, la tiene el presidente con Xóchitl. Sí, porque cada quien cuidó, digamos, cada quien estaba enfocado en su trinchera, en su frente, en su proceso. Y eso de estar ahí interesados, de cómo va a calentarse esto, etcétera, será cuando se suban al ring. No se han subido. Y tienes un tercer personaje en campaña que es el presidente de la República. Y luego, y los gobernadores. Y los gobernadores que también le van a entrar, claro. El papel que van a jugar los poderes locales va a ser bien interesante. Estoy pensando gobernadores y alcaldes de ciudades relevantes. Y ahí sí va a influir cómo juegan los perdedores en el proceso de la 4T. ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard? ¿Qué va a pasar con Adán Augusto López? ¿Qué va a pasar con Ricardo Monreal? Un político muy sabio que yo conocí decía, una de las cosas más difíciles en política es ponerle precio al que perdió. Si lo tasas muy caro, desmeritas al que ganó. Yo creo si que lo pones muy barato, tienes un enemigo seguro. La única incertidumbre es Marcelo, ¿no? Los demás creo que tienen... Se van a quedar, pero ¿en qué rol, no? ¿En qué papel? Sí, por eso. ¿Alguien va a coordinar la campaña? Por eso es la única incertidumbre. ¿Te imaginas a Marcelo coordinando la campaña de Claudia? Creo. No, ya mira, Alito nos cae mal, pero hoy tiene una frase muy buena cuando dice, quiero ver el 6 de septiembre una foto igual que la de hoy de Xóchitl sentada con Beatriz, sentado Marcelo con Claudia aceptando los resultados. El día 7 va a ser un poco complicado. En fin, lo veremos, Luis Miguel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Pásela muy bien.